Ok, muy buenas noches, bienvenidos, clase de Zohar, Parashat Beshalach. Algo deben estar haciendo bien la gente del grupo de Kabbalah aplicada de Puerto Vallarta, porque el estoque, las fechas son, se puede decir, casi casuales, porque tienen más que ver con cuándo yo tenía que estar en Estados Unidos por mi trabajo que pude arreglar de tener este tiempo para venir a México, ¿no? Entonces algo debe estar haciendo bien el grupo de Vallarta porque esta porción es no hay medidas de donde toda la luz es infinita, pero en los lugares en donde esa luz infinita salió de su estado de katnut, de ocultamiento, y se revela, la porción de esta semana es una de las porciones donde está la mayor cantidad de luz revelada. Y la energía de la porción de esta semana y el Shabbat que vamos a tener este viernes y sábado, tiene la misma energía que el séptimo día de Pesach. Es la manifestación física en el nivel de Malhut de la capacidad de salir de cualquier tipo de esclavitud y liberarse. Y a su vez, esta es una porción de la Torah cabalísticamente notable, porque fuera del estudio de la Kabbalah, y hasta no hace mucho tiempo, hasta hace unos 35, 40 años atrás, si le preguntabas a casi cualquier rabino del mundo si sabía sobre los 72 nombres de Dios, los 70 nombres, en realidad 72 que están repetidos, aunque no tienen exactamente la misma energía porque provienen de distintos, son las iniciales de distintas palabras, pero si le preguntabas a un rabino si conocía, si sabía lo que son los 72 nombres de Dios, te hubiera dicho de que era algo que no tiene que ver con el judaísmo, ¿sí? Que no es algo de la Biblia, que es algo, ¿sí? Como cuando el comienzo de mi viaje hacia la espiritualidad y hacia la Kabbalah comenzó con el alejamiento del judaísmo. Gracias a que me alejé del judaísmo, terminé enterándome que en el judaísmo había metafísica y había espiritualidad. ¿Cómo me alejé? Porque le fui a preguntar a un rabino cuando estaba estudiando para mi bar mitzvah a los 13 años, 12 en ese momento, qué era lo que decía la Biblia, la Torá, la Kabbalah sobre la reencarnación, y él me dijo, no, la reencarnación es algo budista, no es ignorancia, ¿no? Y era un tipo que estaba recibido de rabino, pero lo cierto es que los textos de la Kabbalah, el Zohar, los escritos del Ari, habían sido celosamente resguardados ya de todo el mundo, porque ya que ni siquiera un rabino lo supiera, ya es una locura, ¿no? Pero como parte de esta era de revelación del conocimiento, hoy pones en Google los 72 nombres de Dios y te preguntan qué tamaño de t-shirt quieres comprarse con ¿sí? Eso ya es el otro extremo. Uno que la verdad, uno está bien, hay que aceptar todo, pero la verdad es que no, si uno entiende lo que son los 72 nombres y el tema de cómo se debe manejar, por ejemplo, solo para que tengan una idea, un papel en donde está escrito alguno de los 72 nombres, si se arruina o si hay que, si lo tuvieras que tirar a la basura porque se rompió, el procedimiento de acuerdo a la halajá, a la ley judía, es que debe ser enterrado en un cementerio
a través de un ritual y adentro de una urna, ¿sí? La idea de los escritos del Mar Muerto, que estaban en urnas, enterrados, es porque seguramente eran ensayos o escritos que por alguna razón se arruinaron y había que, por decirlo de alguna forma, deshacerse de ellos, y hay toda una forma ritual del respeto que merece y demás, porque son estas letras, estas combinaciones de letras, son el cuerpo físico en el mundo de un alma que es la energía de esas letras. Entonces, ponerlos en un t-shirt y después meterlos en el lavarropa con tus calzones, ¿sí? No, pero bueno, hay gente que para quienes el merchandising de la Kabbalah es más importante que, bueno, será que no lo sienten, ¿no? Que no sienten en fin. Entonces, este Shabbat es esta porción de la Torah es donde se revelan estos 72 nombres. Y vamos a explicar con mucho más detalle durante Shabbat el origen y con qué conectar a través de tanto la lectura como lo hemos explicado muchas veces, que ciertos hitos históricos que han ocurrido en la historia de la corrección del mundo, como por ejemplo la revelación de estos nombres en el cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo es algo, ¿cómo se dice? Incidente. No es algo, ¿cómo se dice incidente? ¿Cómo? ¿Sí? No casual, pero es como en lo que deriva, lo que realmente ocurrió, que fue grandioso esa noche, en el séptimo día de los 7 días de Pesaj. Lo grandioso fue la revelación de los 72 nombres, que aparecieron como revelación de la primera semana de las 7 semanas, en donde en la última semana se revelaría la Torá, ¿sí? En el día 49 de la salida o sea, el último día del Omer, los 49 días que hay después de Pesaj, aparece la revelación en el monte Sinai de la Torá. Pero previo a eso, correspondiente a la semana de Gesed, a la misericordia, al amor, al verdadero sentido de esta creación, en ese día, séptimo día después de salir de Egipto, aparece la revelación de los 72 nombres. Más tarde, cuando aparece la Torá, 49 días después, 7 semanas, 7 grupos de 7 días, aparecen los 7 nombres bíblicos de Dios. Pero estos 72 nombres están en un estado esotérico, no son exotéricos, no están escritos en la Biblia, están ocultos dentro de 3 frases que tienen 72 letras. Y eso es lo grandioso, porque esa revelación de luz de los 72 nombres tiene el poder de partir al Yam Suf. No se trata acá de que si es el Mar Rojo o el nombre que sea que tuviera, el nombre de ese mar en hebreo no se llama Mar Rojo, se llama Mar de los Juncos. Y la palabra juncos en hebreo son exactamente las mismas letras, en el mismo orden y todo, solo se cambia la pronunciación, que la palabra Sof. Yam Suf quiere decir mar de juncos. Yam Sof quiere decir mar de finales. Y de lo que se trata la revelación de los 72 nombres, por eso pudo partir al mar de los finales, es que tiene el poder de partir, de romper cualquier tipo de divorcio, bancarrota, quiebra, todo lo que tiene que ver con finales. Bien, ahora, porque venimos hablando de este tema este año, y
generalmente, si escuchan la clase de Zohar todas las semanas, saben que en lo que hemos hecho hincapié este año sobre el libro de Éxodo es sobre la encarnación del alma en el cuerpo, ¿sí? Que es uno de los, además de la historia que hay sobre lo que ocurre en el Éxodo y arquetípicamente lo que representa la salida de Egipto, el salir de algún determinado caos o de situación esclavizante, toda la historia del Éxodo, el Zohar lo explica como el proceso mediante el cual el alma encarna en el cuerpo. Entonces, salir de Egipto también es cómo el alma desencarna. Lo que vamos a leer hoy, para los que no vienen escuchando las clases de Zohar todas las semanas, tal vez les sea un poco foráneo la explicación, pero tiene mucho sentido si vienes siguiendo las últimas 3 parashot. El Ari comienza diciendo lo siguiente, dice, la siguiente explicación es la revelación mística del Éxodo mismo, porque nosotros le llamamos al libro Éxodo, pero el libro no comienza con un éxodo, el libro comienza con la esclavitud, ¿sí? Todo lo que leímos hasta ahora era el cómo fueron esclavizados y cómo estaban tratando de salir. Que esto, por cierto, referente al alma encarnado en el cuerpo, el alma todo el tiempo trata de irse, ¿sí? Odia estar encarnado en un cuerpo. Hasta que la persona no, hasta que el alma no percibe que la persona está dispuesta, y digo, fíjense la diferencia entre las palabras que utilizo, el alma y la persona, ¿sí? Persona es un personaje, ¿no? Es algo que es una composición. Hasta que el alma no percibe que la persona está dispuesta a darle la vuelta a la situación y a esclavizar al cuerpo, ¿sí? Porque ahora, mientras está encarnada en el cuerpo, el alma es esclava del cuerpo, ¿sí? Entonces, hasta que no sucede eso, al alma le cuesta estar. Por eso, el rey David dormía media hora cada 18 horas. Toda su vida fue así, porque su alma deseaba estar en ese cuerpo porque sabía que podía utilizar ese cuerpo y el poder que le daba ser rey y todo esto, porque sabía que tenía cosas grandiosas para hacer por el mundo, como por ejemplo revelar los salmos, ¿sí? Hasta el día de hoy es la única, los 150 salmos, es la única plegaria o el libro sagrado que tanto católicos, judíos y musulmanes aceptan como un texto sagrado. ¿Sí? Es el único punto de unión entre las 3 religiones. Entonces el rey David casi no dormía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su alma no tenía deseo de irse del cuerpo. Cuanto más se cansa una persona haciendo lo que sea que hace y más quiere dormir, es una señal de que su alma no le gusta estar en ese cuerpo. No es que no le gusta ese cuerpo, no le gusta lo que a donde ese cuerpo lo lleva todos los días. Hay un pasaje en el Zohar que dice que si las personas pudieran escuchar los gritos de dolor de su alma en las mañanas cuando se levantan, porque el alma sabe que el cuerpo lo va a llevar otra vez a hacer lo mismo, ir a trabajar, ir a hacer todas estas cosas que el alma odia, dice que la persona, una vez si pudiera escuchar, indudablemente comenzaría su proceso de tikkun. O sea, se entendería que lo único que paga, lo único valioso es hacer el trabajo espiritual que vino a hacer. Entonces, en este sentido, el alma no ve la hora de deshacerse del cuerpo. Y una de las formas que tiene es enfermarlo.
De hecho, cuando explicamos lo que sucede, hoy no lo vamos a explicar porque vamos a explicar lo que sucede cuando la persona muere, pero cuando explicamos lo que sucede cuando una persona duerme en el seminario de sueños, la persona cuando duerme, su alma lo acusa, va a pedir, va a buscar qué juicios puede encontrar para precipitar a la vida de la persona, para que la persona deje de hacer eso que está haciendo ahora. Entonces uno piensa que uno se puede esconder no sé, de la ley, no sé, de tu pareja si la estás engañando, de lo que uno piensa que uno puede esconderse de las consecuencias, y es nuestro propio alma el que sale y nos consigue el castigo, por llamarlo de alguna forma. Pero no es un castigo, es el desafío que te sirva para cambiar. Entonces, lo que viene ahora, entonces realmente ahora, en la porción de Beshalach, esto es el éxodo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que crucen el mar, van a estar fuera del territorio de Egipto. ¿Sí? Una vez que del otro lado, como viajaron por el desierto, del otro lado de cruzar el mar Rojo está Jordania. ¿Sí? Entonces se salían al cruzar este es el verdadero éxodo. Y es estos 7 días entre váyanse de aquí, que dijo el faraón, ¿sí? Cuando por la cruda uno dice, no, yo no puedo seguir haciendo esto, tengo que cambiar, voy a irme de este trabajo, voy a divorciarme de este hombre, de esta mujer, ¿sí? Después viene un periodo, que ojalá fueran solo 7 días, en donde uno todavía está en ese territorio. Es decir, que no está... ¿sí? Uno tomó la decisión en ese momento porque había la suficiente cantidad de dolor, que es la muerte de los primogénitos de la semana anterior, había la suficiente cantidad de dolor como para decir, no, esto tiene que cambiar. Pero después, cuando se pasa el dolor, hay varios comentarios que dicen que en Moshe había ciertas leyes, ciertas cosas que no las quiso transmitir al pueblo, sino hasta que estuvieran después de haber salido de Egipto, para que no se vuelvan. ¿Sí? Y a todos les pasa que en la salida de Egipto, al principio vuelven un poco, ¿no? Entonces, el verdadero éxodo es el romper con Malhut de Gesed, que es el dejar de querer en el sentido no de que quiero tal cosa, sino del amor que uno siente por ese caos en el que estaba imbuido, metido. Porque una de las cosas que sucede es que ese caos en tu vida es como tu bebé. Sos el papá de ese caos, ¿sí? Lo creaste tú, le diste de comer todos estos años, y por más que te salió que el bebé es el bebé de Rosemary, es tremendo, hay alguna gente muy joven para saber quién es el bebé de Rosemary, me parece. No les recomiendo que la vean, pero el tema es que ese caos, uno se encariña con eso. ¿Sí? Te consigue empatía de otras personas. Y hay un momento en donde uno tiene que mirarlo y decir, no, este es el bebé de Rosemary, y dejarlo. ¿Sí? Y eso es el romper esta ruptura que se produce es parte de la energía de esta semana. Esta es una buena semana para decir basta de verdad. Dice, esta es una explicación o una interpretación mística del éxodo de Egipto, que en realidad tiene que ver con la luz que alude a la salida del alma del cuerpo cuando la persona muere. Entonces, ahora lo que empieza a hacer el Ari es a frase por frase, como aparecen en la historia de
de Beshalach, en la historia de esta para allá, empieza a explicar qué quieren decir estas frases para mostrar que no está hablando de algo que pasó, ¿sí? Un evento bíblico. Si así pasó, las palabras que eligió el Creador para dictarle a Moisés tienen que ver con este mensaje, ¿sí? Porque uno puede escribir una historia de 1000 maneras distintas y transmitir el mismo contexto histórico, pero después la elección de las palabras, si uno las disecta, pueden tener un significado distinto. Dice en Éxodo 13, capítulo 13, versículo 17, dice: cuando el faraón envió al pueblo de Israel de Egipto, puntos suspensivos, dice, esto se refiere a cuando el alma sale del cuerpo. El faraón, el rey de Egipto, es el cuello. ¿Sí? Ya lo explicamos muchas veces que es Da'at. Puesto que, y estas menciones constantes de que el faraón era cabezadura, dice, se refiere al cuerpo, puesto que el cuerpo es es cabezadura, ¿sí? Pide, aunque le haga mal, eso que le gusta, lo pide y lo pide y lo pide y lo pide. Dice, y esa es la esencia de Egipto. Cuando dice, Dios le endureció el corazón al faraón, rey de Egipto, y él entonces decidió salir a buscarlos, porque, ¿saben? La historia cuenta que el faraón le dijo, después de la muerte del primogénito, le dijo, no, basta. Cuando tuvo a su hijo muerto en sus manos, dijo, ya no vale la pena que seguir esclavizando a esta gente, que se vayan. Pero al ratito dijo, ¿cómo que se vayan? Y que se vayan y que no paguen por toda la destrucción que hubo en Egipto. No, vamos a perseguirlos. Dice, esta idea de que se endureció el corazón del faraón y decidió salir a buscarlo, es porque cuando el alma se va del cuerpo, los poderes de la inclinación al mal, de la formación del mal o los poderes del egoísmo, siempre explicamos que este concepto bíblico de Yetzer Hara, que se traduce como inclinación al mal, cabalísticamente Yetzer viene de Yetzirah, de formación. Hara es formación del deseo Ratzon Atzmi, del deseo egoísta. Dice, cuando la persona, y esto también tiene un poco que ver con cuando uno se va de un lugar que lo tiene esclavizado, esa esclavitud, dice, después el deseo egoísta sale a perseguirte. Te dice, ¿cómo? Bueno, está bien, no te gusta tu trabajo, ya dijiste que te vas a hacer todo, pero ¿de qué vas a comer? ¿Cómo vas a vivir? O te muestra todo lo que el físico, lo que uno tiene para perder si se va de esa situación. Entonces uno empieza a sacar cálculos que son cálculos egoístas, son solo, y son egoístas porque tienen que ver con el satisfacer a la conciencia del cuerpo, o peor aún, porque no reconocen el poder del alma. Es decir, si la persona vivía en una cierta situación económica no puede jamás pensar de que eso depende de otra persona. Lo tiene porque es su mérito, si no, no estaría en esa situación. Ahora, cuando la persona se ve a sí misma débil y que depende de un tercero para tener lo que el cuerpo pide, o los recursos para hacer lo que hace o lo que sea, eso es verdadero egoísmo. Porque el egoísmo más severo que hay en esta creación es el no permitir que la luz nos dé. Y en la forma en cómo la persona no permite que la luz le dé es no aceptando que él es luz.
Entonces, al no aceptar su condición de ser parte de la luz, no permite que la esencia más grande de dar que hay en el universo, que es el creador, le dé de su esencia para que él también pueda crear. Porque tiene relegado, no hay peor esclavitud que esta, que el haber relegado en un tercero su bienestar. Y es a veces algo que es muy sutil e inconsciente, pero si está presente, la persona es un esclavo. Entonces dice, cuando la persona dice, bueno, me voy, o cuando el alma se va, dice, los poderes de la inclinación al mal salen a buscarlo para tratar de lastimarlo. Dice, ¿y esto qué quiere decir tratar de lastimarlo? Es porque esa inclinación al mal, o ese egoísmo de la persona, cuando la persona muere, es lo que se llama el ángel acusador. Cuando el alma sale y quiere irse y dice, bueno, por fin me deshice de este tipo, ¿sí? De este cuerpo, salen todas las partes que no terminó de corregir y lo acompañan para exponerlo de que tiene que volver al mundo, de que tiene que reencarnar, que dejó materia sin transformar. ¿Tenemos hay unas sillas? Pero si no traemos. Acá hay una. ¿Sí? ¿Y alguien que quiere traer un par de sillas más por las dudas? ¿Sí? Ok. Acá se liberó. Aquí hay un holandés que. La gente no escuchó la historia bueno, ¿sabes? Es un private joke, un chiste privado entre el grupo de Vallarta. Tampoco le toca a los que llegan tarde. Ahora, dice que el faraón y su ejército los sorprendieron cuando estaban acampando frente al mar. Eso es el versículo 14:9 de esta parasha. Dice, el mar no está hablando del mar, sino que las fuerzas, el faraón o las fuerzas del egoísmo, lo que sea, alcanzan a la persona justo cuando llega a la puerta del purgatorio. ¿Sí? Cuando el alma está viajando, todas las almas, y el purgatorio no es como el que describe Dante, no es algo por el cual todas las almas pasan, y es un proceso de scraping. ¿Cómo se dice scraping? De exfoliación o de como una rasqueta, ¿cómo? Pulido, para sacarle las últimas impurezas que quedan en el alma, que quedan pegadas de la conciencia del cuerpo, ¿sí? De los mundos del caos. Cuando le raspan todo eso, hay mucha gente que no tiene que volver, ¿sí? Que se le despega todo, por decirlo de alguna forma. Hay mucha gente, es una manera de decir gente, pero hay almas que el purgatorio es lo mejor que les pasa, porque es lo que termina de refinarlo, y hay que tener mérito para ir al purgatorio. Solo los que tienen mérito, ¿sí? Hay otros que vuelven directamente porque el purgatorio es algo como una etapa final. Bueno, acá seguramente lo va a explicar. Yo la verdad es que lo que sucedió es que no estudié antes de venir, así que ya no me acuerdo si está explicado acá, pero en el Zohar sí está explicado con mucho detalle. Si no, es esto que acabo de decir. Ok, dice, los encuentra frente al mar. El mar se refiere al purgatorio, Geinon, que también es llamado el río de fuego. Por cierto, Yam Suf, Yam, que es mar, también simplemente denota agua. Main, que quiere decir agua, son las mismas letras.
sea que la palabra mar en hebreo denota solo mucho agua, ¿sí? Pero río, hay una relación entre esto. En el versículo siguiente, 14:10, dice, y cuando el faraón se acercó, dice, esto cuando el faraón se acercó se refiere a cuando hay unos agentes, esto, por cierto, a ver, esto es importante de aclarar para los que no tomaron el curso 3. Cuando estamos hablando de este alma del que se habla, estamos hablando del nivel de nefesh, ¿sí? El que le daba vida al cuerpo. El nivel de alma de Ruach, y si la persona adquirió algún estado de Neshama, se van automáticamente en el momento que una persona muere. De hecho, cabalísticamente, la muerte es el momento en el que el Ruach deja el cuerpo. Ruach es el espíritu. Y lo que queda es el Nefesh. Ahora, el Nefesh, porque lo que tiene es una inteligencia animal, es muy afín al cuerpo. Y cuando la persona no logró transmutar a su alma, es decir, a su Nefesh, y llevarlo desde ese estado animal. El Nefesh es la inteligencia de lo natural, de la naturaleza. Es decir, lo que le dice a las células, nosotros no nos ponemos a pensar que las células se reproduzcan, que el corazón lata, no pensamos en respirar, ¿sí? Son cosas que ocurren automáticamente. Eso lo hace el Nefesh, esa es una inteligencia que busca solo la sobrevivencia y sabe que nosotros intelectualmente no nos ocuparíamos. Si dependiera de nosotros, nos muriéramos, ¿sí? Si tuviéramos que pensar porque ¿por qué pensamos en comer? Porque da placer, ¿sí? Y cuando no te gusta la comida, puede ser muy nutritiva, pero uno dice, no es lo que quería. Porque no es que estábamos pensando en vivir cuando comemos. Porque si hubiéramos estado pensando en vivir, en la sobrevivencia del cuerpo, nos daría lo mismo que sea rico o no. Lo que estábamos buscando es el placer del sabor de la comida. Y una de las cosas que ocurren es que cuando la persona muere y lo entierran, el nefesh no quiere soltar al cuerpo. Entonces, dependiendo de la cantidad, de qué tan espiritual haya sido la persona y haya transformado la conciencia del cuerpo, es si el nefesh lo va a dejar o no. De hecho, la razón por la cual está escrito que los cuerpos de los tzadikim, de los justos, no se degradan, es porque no hace falta. Y como esto es una cosa muy antigua y es un conocimiento metafísico muy, muy conocido a través de todos los pueblos, de que los justos, sus cuerpos no se degradan, los egipcios fueron los primeros en hacerle creer a sus pueblos que eran como dioses y que no se y desarrollaron de una manera oculta el conocimiento de la momificación para que se entendiera que, mira, o sea, que esta dinastía de por qué tenía que ser faraón el hijo del faraón actual, porque son de esta familia donde viven por siempre. Y de hecho, había los que momificaban al faraón morían con el faraón. ¿Sí? Era como un honor. Primero les vendían la idea de que no había nada más honorable. De hecho, una de las razones en la porción de la semana pasada, cuando Dios le dice a Moisés, Boel paró, anda al faraón en la mañana frente al Nilo, la razón por la cual le dice esto es porque el faraón le hacía pensar a sus súbditos que no tenían necesidades fisiológicas. Entonces lo que hacía era que se despertaba de noche
Moisés lo enfrenta a él cuando el faraón está saliendo del Nilo. Y es porque sabía que el faraón se metía al Nilo para hacer sus necesidades cuando todavía era de noche, para que nadie lo viera, ni orinar, ni ir de cuerpo, porque no quería que nadie piense que era como el resto de las personas. La momificación era algo parecido. La razón por la cual los cuerpos se descomponen es porque es el trabajo de esos gusanos, es degradar de la misma forma que todo el proceso de la vida es un proceso de transmigración de alma, de elevación de chispas de luz, todo lo que quedó pegado, esa luz que quedó pegada al cuerpo, necesita ser degradada y devuelta otra vez al reino mineral, para que tenga la posibilidad ¿sí? Todo lo que no terminó su tikkun, lo que quedó en el cuerpo, que pueda transmigrar otra vez a través de otros humanos. Entonces, y se acercó, bueno, son estos ángeles que se acercan a hacer que el tipo suelte. Literalmente en el Zohar lo que explica es que cuando una persona muere, a menos que muera en Shabbat, y esta es una indicación de personas que son más justas, hay como un ejército de ángeles que bajan a golpear al cuerpo para que deje salir al alma. Dice que el cuerpo se aferra, no quiere que el alma se vaya porque sabía que esa inteligencia era la que le daba vida. Entonces continúa diciendo, y los hijos de Israel levantaron los ojos y vieron al ejército de los egipcios avanzando desde atrás y se aterraron. Y en ese momento el pueblo de Israel le lloró a Dios. Hay una frase que es la frase, si hay una cosa que tenemos que aprender de la Torá, es esta frase. ¿Qué le contesta Dios cuando se encuentran que están con el mar enfrente y con los egipcios atrás? Entonces, ¿qué hacen? Como acaban de ver 10 plagas extraordinarias en Egipto, que en realidad fueron 50 plagas en total, hubieron subplagas y demás. ¿Qué mejor? Aparentemente Dios está de nuestro lado y no del lado de los egipcios, ¿sí? Porque si Egipto quedó todo destruido y este pueblo está siendo conducido, le gritan, le piden a Dios. Y Dios les contesta, literalmente esta es la frase que aparece en la Torá, Mati Tzakelai, ¿por qué me lloras a mí? ¿Sí? Baisao, caminen, ¿sí? Avancen es la. Entonces, cuando uno le pide a Dios, Dios contesta, ¿yo qué tengo que ver? ¿Qué me pedís a mí? No es lo que nos enseñaron en la iglesia o en la sinagoga, con fe y le pides a Dios. No importa con cuánta fe, no importa que vayas con Moisés mismo. La respuesta de Dios es, Mati Tzakelai, avanzá. ¿Sí? ¿Acá no te gusta? ¿Sí? Anda hacia adelante, no hacia atrás. Atravesá el obstáculo. Porque la clave de la energía que hay en esta porción, en esta semana, es la capacidad de atravesar el obstáculo con alegría. Cuando la persona puede atravesar el obstáculo con alegría, el obstáculo, el mar, es como Geinón, es como el infierno, el purgatorio, que tiene este poder de exfoliar a la persona cuando atravesás esa situación traumática en tu vida. Si la escapás, se hace cada vez más grande. Ahora, si la atravesás, atravesarla te va a exfoliar de los pensamientos y de las percepciones y del egoísmo que te hizo crear esa situación, para que ya no lo vuelvas a hacer otra vez en tu vida.
el avanzar y el atravesar el obstáculo tiene la inteligencia, ese obstáculo es perfecto con las leyes de causa y efecto y tiene la medida exacta de sufrimiento y de desafío para que nunca más lo tengas que atravesar. Ahora, si lo esquivas, lo vas a seguir teniendo enfrente toda tu vida. ¿Sí? Y decís, no, pero los seres humanos son expertos en transformar a su nueva esposa o su nuevo marido en exactamente la misma persona que era el marido, la persona o la esposa anterior. ¿Sí? Porque no tiene que ver con personalidades. Esto es una cuestión de percepción. Esa mujer o ese hombre que te maltrata, hay a otras personas a que no los trata de esa manera. ¿Sí? Cuando están con sus amigos, a sus amigos no le hablan de esa forma. ¿Sí? Siempre que hablas con tu esposo o tu esposa, la única pregunta que uno tiene que hacerse es si uno le hablaría de esa misma forma a un amigo. ¿Sí? El 90% de las peleas con tu pareja se acaban solo si te haces esa pregunta antes. Así como le estoy por contestar, le contestaría a mi compañero de oficina, a mi amigo con el que... Y lo que hace la mayoría de la gente es que no atraviesa cuando se divorcian, no atraviesan el obstáculo. Lo que hacen es que se escapan del obstáculo y llevan toda esa inteligencia necesaria porque la razón por la cual eligió a ese hombre o a esa mujer y toda esa situación fue creada solo para el obstáculo. La única relación de pareja que no requiere de un éxodo es la de cuando se vuelven a encontrar dos almas gemelas. Todas las otras relaciones de pareja, todas están pensadas solo para el éxodo. Aunque estés 40 años con esa persona, el propósito que tenía era el cómo ibas a dejar de estar con esa persona. Y la lección de esos 40 años es en el cómo se termina, no los 40 años. De hecho, está escrito no me acuerdo el nombre exacto, pero fue un cabalista de los cabalistas españoles, no sé si fue el Ramar, no me acuerdo bien, no fue el Ramar, muy posterior, pero en el año 1200 aproximadamente hubo un cabalista español que ante la exposición de alguien que fue llamado un sabio, el tipo dijo, no existen los sabios de la Kabbalah. No puede haber un sabio en la Kabbalah. Sabio puede haber un sabio en la matemática, en la fabricación de vasos. Si uno aprende todo lo concerniente a cómo se fabrican los vasos y sabe todo, puede ser un sabio. Pero una persona que está encarnada en un cuerpo, es decir, que todavía tuvo tikkun y vino a este mundo a hacer tikkun, no puede saber todo lo que hay que saber de la vida, porque la última lección la aprende cuando muere. Entonces va a ser un sabio cuando muera. Vivos no hay sabios, porque todavía hay una lección por aprender. Así que obviamente cuidado de los autodeclarados sabios, ¿no? Entonces, lo primero que le dicen, antes de que Dios les conteste todo esto, lo primero que le dicen a Moisés, porque el que le ruega, la gente se queja, pero no con Dios, se quejan con Moisés. Y Moisés es el que le pide a Dios y Dios le dice, a mí no me pidas. O sea, la historia de la humanidad depende de que ustedes tengan
no sé cómo se dice en Argentina, se dice tengan los huevos de tirarse al agua y de estar dispuestos a morir si fuera necesario a cambio de su libertad. Hay la gente que nos va a ver mañana en Argentina, el himno nacional argentino termina diciendo: coronado de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Y últimamente, en realidad fue producto de un comentario de un presidente argentino que le pareció que evidentemente nunca estudió, nunca se puso a razonar qué quiere decir el himno y por eso no se dio cuenta ¿sí? Dijo: juremos con gloria vivir en lugar de morir. No, ya lo dice pero la esencia es, uno cuando sabe qué es lo que es ser libre y es lo que más desea, tiene que estar dispuesto a pagar con su vida. ¿Sí? Porque la vida es la vida del cuerpo, este cuerpo es nada, es como decir, traigo un diamante de 50 quilates en este estuche. Y alguien te dice, o te lo ofrecen o lo que sea, y a ti lo que te preocupa es el estuche. No, a menos que pueda conservar, te lo quieren comprar y te dice, pero quiero el diamante y el estuche. Y uno dice, no, a menos que si yo quiero conservar el estuche. ¿Sí? Conservar el cuerpo es... Ahora, cuando una persona puede hacer esto, puede percibir la vida de esta forma, lo que puede hacer con su vida es totalmente distinto. Hace muchos años me tocó conocer por una cuestión de un préstamo para un hotel que estaban haciendo para un casino de estas reservaciones indígenas en California. Me tocó conocer a un jefe de una de estas tribus y una de las cosas que el jefe hizo, me contaba que él había hecho con sus hijos, no sé si era algo que hacían con toda la tribu, pero por lo menos él lo hizo con sus hijos, cuando eran muy chiquitos, 8, 9 años, los llevó a un risco al costado o sea, a un precipicio y los puso colgando. Y dice que mientras estaban así, les dijo: prestale atención, acordate de todo lo que se siente el sabor de la muerte, para que nunca te tome por sorpresa. Entonces, cuando uno conoce, o sea, cuando uno está dispuesto a dar su vida, no lo tiene que hacer. Pero hay que estar dispuesto. En fin, entonces lo primero que hicieron fue quejarse y le dijeron a Moisés, le dijeron: ¿cómo? ¿No había suficientes tumbas en Egipto que nos trajiste a morir aquí al desierto? Dice, esta frase lo que quiere decir es lo siguiente: el alma le dice al sistema, ¿no sufrí suficiente todo el tiempo que estuve encarnado en el cuerpo como para que encima ahora también en este desierto de estar entrando al purgatorio tengan que venir todos estos agentes a hacerme a sentir más dolor aún? ¿Sí? Tengo que experimentar dolor cuando estoy vivo y también dolor en la tumba. Dice, y esto se refiere al sufrimiento que siente el alma, la parte del nefesh, en la tumba misma, hasta que logra separarse del cuerpo. Con lo cual, lo que dice es, no te alcanzó con que muera de la vida, también tengo que morir acá en la... Porque cuando la persona se muere, ese es el momento en el que se da cuenta que la muerte no existe. ¿Sí?
Y no solo que la muerte no existe, sino que ahí es el momento en el que se da cuenta que él, encarnado en ese cuerpo, era varias personas. Entonces se fue la Neshama, que el nivel de Neshama, que es el nivel del pensamiento profundo. Cuando uno está concentrado en algo profundo, que siente que entendió algo del universo y todo eso, y no tenés ganas de comer, o de, sí, porque estás metido en crear algo, lo que sea, esa persona no es la misma persona que se sienta a comer. No es el mismo. Uno puede darse cuenta que no es el mismo el que está pensando en algo grandioso que hacer que el que está desesperado de hambre cuando te diste cuenta y de golpe incluso hasta uno puede ver ciertos trazos animales en su comportamiento. No son la misma persona. Entonces, cuando una persona se muere y se va el nivel de alma de Neshama, se da cuenta que sigue vivo, que la persona no era eso que estaba, no era el cuerpo. Pero ese es un nivel, y lo mismo ocurre con el Ruach, y lo mismo ocurre con esa parte animal, con el Nefesh. De hecho, toda esta semana, estuve en la semana anterior, hasta ayer, en Palo Alto, y tuve el privilegio de visitar, en Palo Alto además de Stanford, una de las universidades más prominentes en el área de desarrollo de tecnología y demás, está la NASA. Y estuve en el campus de la NASA, está Singularity University, que es una universidad de aceleración de conocimiento exponencial, donde hacen unos programas muy cortitos en donde va gente que son científicos o gente que están en desarrollos de tecnología en distintas partes del mundo a enterarse de qué es lo que está pasando que no salen los periódicos y qué es lo que hay disponible para acelerar sus proyectos de tecnología. Y entre muchas de las cosas que escuché que son increíbles de cómo en muy, muy poco tiempo vamos a ver al mundo cambiar. ¿Hay veganos presentes? ¿Hay alguien vegano? Okay. Pronto vas a poder comer carne. ¿Sí? Si lo extrañabas, pronto vas a poder comer carne. Están imprimiendo carne con impresoras 3D. Hace 2 años hicieron la primera hamburguesa, costó $230.000 la primera hamburguesa, pero hoy, 2 años más tarde, están pudiendo imprimir 1 kilo de hamburguesas por $35. Y calculan que en 3 años van a poder imprimir carne que la Asociación Vegana de Estados Unidos ya se expidió y dijo de que lo va a considerar como un alimento vegano, porque no hay animal de por medio, van a poder imprimir carne, proteína con gusto a carne, con forma de carne. Todos vieron que decían, no, los chinos no tienen que probar la carne porque no hay suficiente. ¿Sí? Y va a costar menos que papas. Y ahí es donde realmente vamos a ver si los veganos era por una cuestión ideológica o si... Ok, pero entre las cosas que escuché así increíbles, hay un grupo de científicos que está generando una plataforma para hacer backup del cerebro, para hacer un backup externo. Backup, como cuando uno saca de un disco externo la memoria de la computadora. Bueno, un backup de tu ser, por llamarlo de alguna forma, de tu pensamiento, de la entidad que somos y no del cuerpo, y va a ser reproducible en muchas dimensiones. ¿Sí? Esas son de las cosas que va a tardar unos
cuántos años, pero hay varios miles de millones de dólares dedicados a que eso eventualmente ocurra. Entonces, que uno pueda identificarse como ser sin la asociación al cuerpo. Y de esa manera también poder experimentar esto que los cabalistas hace miles de años que vienen diciendo, que nosotros vivimos en una infinidad de existencias paralelas al mismo tiempo. Y que saltamos de una a otra. Lo que pasa es que no somos conscientes. La idea del cabalista que aparece en un lugar que viaja en el tiempo o en el espacio y demás, es solo lograr el dominio de eso que es una realidad, que nosotros hoy todavía no percibimos. Sí, la explicamos en el curso 3, creo que en el último curso sí está explicada, ¿no? Sí. Ok, vamos a racionalizar el tiempo. El que necesita irse, viaje al fin de la clase. Dice, y esto que le dije, el pueblo de Israel le dice a Moisés, que le dice, ¿qué hiciste con esto? O sea, ¿cómo se te ocurrió sacarnos de Egipto para venir a morir acá al desierto? Tiene que ver con esto de que de golpe el alma dice, ¿cómo me hiciste pensar de que enfermar al cuerpo y matarlo a este tipo era mi liberación? Ahora resulta de que sigo vivo y sigo preso de más sufrimiento aún. ¿Sí? Porque acuérdense que en la parte del alma de Nefesh es donde queda todo el residuo del deseo egoísta del cuerpo. Estaba seguro, porque es egoísta en todos los niveles, incluso cuando trata de matar al cuerpo, lo hace por razones egoístas, porque piensa que si lo logra liquidar, se libera del sufrimiento. Dice, pero cuando después las otras partes de alma se van y él queda desasociado del Ruach y del Nefesh y del Neshama, se encuentra con que está solo, sin cuerpo, igual sufriendo. Ahora dice, lo opuesto de lo que acabamos de explicar, es decir, lo que le estaba tratando de decir el pueblo a Moisés cuando le dice, hubiéramos estado mejor en Egipto, es lo que el alma piensa una vez que, el nivel de Nefesh del alma piensa, una vez que muere. Dice, ¿sabes qué? Por lo menos en el cuerpo ese comía, tenía sexo, me daba gusto, y ahora estoy acá como en un limbo. Dice, porque no sé si saben lo que para la persona que no termina su tikkun, ¿en qué consiste el infierno? ¿Y por qué tarda un año en encarnar el alma? El último momento, el último instante de la vida de una persona representa lo que logró ser hasta ese momento. ¿Sí? Así como terminó, está condenado a vivir todo un año de su vida, con la diferencia que antes hacía lo que sea que el cuerpo le pedía y no sabía cuál era la consecuencia ni sentía el sufrimiento del alma. Durante el año de purgatorio, llamémosle infierno, el infierno consiste en tener que hacer exactamente todas las mismas cosas que hiciste el año anterior. Repetir el último año de tu vida, que es el ejemplo del qué tan evolucionado llegaste a ser, sin la voluntad de no hacerlo, ocurre solo, pero sintiendo el dolor del alma. ¿Sí? Entonces es algo perfecto que lo diseñó, es un infierno que lo diseñó la persona misma. Todo ese último año estuvo diseñando cómo iba a ser su año de infierno. Solo que ahora sabe, pero a pesar de que sabe,
no tiene algo que solo se tiene en este mundo, que es libre albedrío. Dice lo contrario o lo opuesto ocurre con un tzadik. Dice el tzadik anhela la muerte, ¿sí? Anhela la hora de la verdad, anhela el poder igual sentir lo que el alma sintió mientras él hizo todo lo que hizo ese último año de su vida. Les cuento una... ¿Han escuchado alguna vez la historia de Yossi, el Holy Meiser? El santo avaro? ¿No? Ok. No me acuerdo si fue Rav Shusha de Anipoli o su hermano. Un día viajando alrededor del año 1800 en Europa, era el comienzo del movimiento hasídico de una nueva rama dentro del judaísmo y del estudio de la Kabbalah, que en un principio casi todos, tanto el Baal Shem Tov como sus estudiantes, habían sido excomulgados, porque promulgaban que no hacía falta que una persona estudie o supiera todos la liturgia y todas las palabras en hebreo y todo eso, porque vivían en un lugar donde el hebreo no era el idioma. Entonces estaban los que sabían, los que no sabían, y supuestamente los que sabían conectaban y los que no, pero la gente tenía que trabajar, vivían en... Entonces había muy poco alfabetismo en hebreo, con lo cual la gente no conocía mucho las plegarias y todos los rituales y todo. Y el movimiento hasídico decía que si la persona era parte de un grupo de personas con que hubiera alguien que sí supiera, y ellos se acoplaban al grupo con felicidad y aplaudían y cantaban y lo que sea, aunque no supieran lo que contaba igual. Era lo mismo, ¿sí? Y fue el comienzo de esta idea de que la intención era tanto o más valiosa que cualquier liturgia. Y entonces al principio los excomulgaron a todos y todo esto, hasta que hubo un episodio en particular en donde una persona que terminó siendo un alumno del Baal Shem Tov vio que cuando el Baal Shem Tov estudiaba, una persona sumamente poderosa y muy elevada espiritualmente, cuando lo vio estudiar al Baal Shem Tov, vio que habían ángeles que descendían a escuchar lo que el tipo decía. ¿Sí? Y él fue como el que garantizó, que le fue y le dijo al resto de la comunidad rabínica de Europa: este tipo, yo doy mi garantía de que este tipo lo que dice tiene que ser cierto y tiene que estar bien, porque yo vi que cuando la historia cuenta que este señor se quedó a dormir en la casa del Baal Shem Tov, y era un gran sabio y todo esto, y el Baal Shem Tov le trajo un libro de los escritos del Ari, que habla sobre los ángeles, y le dijo: quiero que me expliques qué dice este versículo. Dice que Rabbi Dober, mi message, era la... Entonces comenzó, le dio toda esta explicación, y el Baal Shem Tov le dijo: dame ese libro para acá y sentate que te voy a mostrar cómo se hace. Dice que abrió el libro que explicaba cómo son los ángeles y cómo es todo, y que abrió el libro, y solo porque el Baal Shem Tov abrió el libro, los ángeles comenzaron a descender en presencia de... Dice, así se estudia, no hace falta hablar y... ¿Se entiende? O sea, la diferencia entre la intención, el deseo y simplemente escuchar. Para mucha gente en una clase de Zohar es un entretenimiento relativamente barato, ¿sí? Y depende del deseo con el que la persona viene y se sienta o prende el play de Vimeo para escuchar la clase, es lo que recibe. Y de hecho, todo esto es solo un canal.
Seguramente hay alguien en algún lugar que aprieta el coso de viño y ve y recibe mucho más de lo que yo recibo solo dando la clase. En fin, entonces la historia cuenta que este señor, viajando por una de las ciudades, ve afuera de la ciudad una tumba de una persona que es muy común que a los tzadikim, a los justos, se los entierre afuera de los cementerios para que la gente pueda, para que por si hay algún sacerdote, algún cohen, que pueda ir a la tumba del tzadik sin tener que entrar a un cementerio, que es algo que está prohibido. Pero entonces ve esta tumba toda ornamentada y todo esto, entiende que es un tzadik, pero cuando entra a ver quién está enterrado ahí, ve que dice, acá yacen los restos de Yossi, el sagrado miserable, ¿sí? Miserable de avaro. Y le llama la atención eso, entonces apenas llega al pueblo, le pregunta al rabino del lugar, le dice, ¿quién es este y por qué está escrito así? Le dice, no, le dice, Yossi se fue una de las almas más elevadas que ha vivido en el mundo. Y le cuenta la historia. La historia es que el tipo era millonario. Era un tipo muy, muy rico, vivía solo, aislado del resto de la comunidad, en un castillo en donde tenía 2 o 3 sirvientes nada más, y nunca bajaba, nunca iba a la sinagoga, nunca participaba de las cosas de la comunidad, y todos lo odiaban porque el tipo era millonario y en la aldea, en lo que sea, había pobreza, había gente que tenía necesidades, todo, y el tipo nunca ayudaba a nadie. La cosa es que un día se muere y viene el mayordomo a decirle al rabino, le dice, murió mi jefe, ¿qué hay que hacer? Y dice, bueno, mira, hay que enterrarlo, esto, lo otro. Cuando lo van a buscar y traen el cuerpo, la gente del pueblo dice, no, a ese tipo no lo van a enterrar en el mismo cementerio que está mi abuelo, mi el otro, que eran todas buenas personas. Enterrémoslo como a las personas excomulgadas también se los entierra fuera del cementerio. Dice, excomulguémoslo ahora y enterrémoslo afuera, que no tenga el mérito por lo desgraciado que fue. La cosa es que, bueno, hacen eso, lo entierran afuera de la ciudad y se olvidan. El tipo muere un, qué sé yo, martes. El viernes a la mañana, el rabino del pueblo está estudiando, preparando lo que va a dar lo que va a enseñar durante la charla de Shabbat y demás, y viene una persona y le dice, rabino, dice, necesito pedirle un favor, quiero saber si hay dinero de tzedakah que haya dejado alguien para los pobres, porque no tengo suficiente comida para Shabbat y quisiera. Le dice, sí, ¿cómo no? Le dice, ¿cuánto te hace falta? Le dice, no sé, lo que sea. Bueno, el rabino va, busca, siempre hay como un lugar en donde la gente deja donaciones para los pobres, y le da. Pasan 15 minutos y viene otro, y así les hago la historia corta. 20 personas vienen a pedir dinero. El tipo dice, ¿cómo puede ser que nunca antes alguien haya venido a pedir dinero y ahora de golpe 20 el mismo día? O sea, lo único que sucedió distinto en el pueblo es la muerte de Yossi. Entonces empieza a llamar a la gente y les dice, te hago una pregunta, ¿conocías a Yossi? No, le dice, bueno, sí, una vez lo conocí, pero el desgraciado me sacó a patadas de su casa. Le dice, ¿cómo? ¿Cómo es que lo conociste? Dice, no, una vez que llegué a una situación que estaba muy, muy mal económicamente, decidí que a pesar de que todos decían de que Yossi te saca las patadas y que yo dije, a lo mejor a mí sí me da. Y fui a su casa. Y al principio me hizo pasar, me dio de comer, me dio de tomar, me preguntó cuántos hijos tenía, dónde vivía, un montón de cosas. Y en el momento que le dije, bueno, mire, yo vengo aquí porque necesito pedirle dinero, me dijo, ¿y cuánto dinero necesitas? Y le dije, una cantidad muy pequeña. Dice, y me sacó a las patadas. Y no me dio nada.
le dice, ¿y por qué esta semana viniste a pedir dinero? Dice, porque hace un tiempo ya mucho, ya ni me acuerdo cuánto tiempo hace, que los viernes a la mañana cuando me despierto y voy a abrir la puerta, debajo del felpudo, donde uno se limpia los pies, en la puerta, debajo de la puerta, hay un sobre con dinero y hoy no había. Entonces el rabino le empieza a preguntar a 3, 4, 5 y todos cuentan la misma historia, que fueron a verlo a Yossi. Yossi les preguntó un montón de detalles y todo esto y después los sacó a las patadas. Y este tipo dice, qué bárbaro, qué genio, ¿no? Dice, y ahí nos dimos cuenta de que en realidad Yossi le daba dinero a toda la comunidad, pero nunca nadie se había enterado y hacía que lo odien encima. ¿Sí? Entonces, dice, seguro se tuvo que haber ganado, dice, todas las puertas del cielo, así que después fuimos y alrededor de la tumba, donde ya le habíamos escrito que era un miserable y todo, le agregamos la palabra sagrado, ¿sí? Y le construimos un kever, un oel, como a los tzadikim. No se le puede sacar una vez que ya está puesto. Cuando nos dimos cuenta de esto, dice, quedó, lo conocemos, dice, como el tzadik protector de nuestro pueblo, y lo llamamos, ¿sí? el sagrado miserable, ¿sí? el miserable tzadik, no sé exacto cómo traducirlo. La cosa es que Rav Susha no ve la hora de que sea Shabbat, porque cuando estos tzadikim hacían los rezos de Shabbat, se iban de este mundo para ir a buscarlo, lo quiere conocer, ¿no? Llega el viernes a la noche, empieza a hacer la conexión de la mitad de cosas y sale y se va a los mundos superiores y empieza a preguntar. Quiero conocer a Yossi, el miserable de tal pueblito. Entonces le dicen que ascienda, que tiene que ascender, bueno, al lugar a donde llega dice que es un lugar en donde hay castillos dice todos castillos de cristal, en donde hay solo luz y conocimiento, y ahí está Yossi con un montón de otros tzadikim, ¿sí? Con Rabbi Akiva, con todos los grandes tzadikim de la historia. Y Rav Susha se acerca y le dice que lo quería conocer, porque le dice, me doy cuenta que además de una gran persona, fuiste el más sabio de todos porque te ganaste este lugar sin tener que haber tenido cientos de miles de alumnos, ni escribir libros, ni esto o lo otro, solo por lograr que te odien. ¿Sí? Rav Susha entendió, ¿no? Que al lugar a donde él había llegado era por el haber hecho que, además de hacer una obra positiva, a cambio de esa obra positiva lo odiaban. Ningún tipo de recompensa física en el mundo físico, ¿no? Entonces, de hecho, Rabbi Yossi le pregunta, le dice, ¿por qué crees que estoy acá? Y le dice, bueno, le da su teoría de que por hacer que lo odie y todo esto. Y le dice, no entendés nada, Rav Susha. Dice, para mí estar acá es un infierno. Dice, porque no hay una eternidad de la satisfacción que se puede conseguir acá, en estos castillos de todo, que se compare con un minuto de los jueves a la noche ir a poner esos sobres. Entonces, dentro de todo, lo único que hay en este mundo que es lo que lo hace grandioso es el libre albedrío, que no hay en ninguna otra parte. Del libre albedrío es la clave de la verdadera redención. Es para qué usamos. La vida no se trata de lo que vivimos. La vida se trata del instante en el que elegimos. Después de la elección es como ya tiraste los dados. En el camino no importa lo que pienses, que salga 7. No, los dados ya están yendo. Van a salir según el instante en el que los soltaste. Si hay un Rabashla que escribió de que cómo
cuando una persona tira una piedra y rompe un vidrio. ¿Cuándo se rompe el vidrio? Es en el instante que la piedra sale de la mano de la persona. Según la kavaná, la intención de la persona, el vidrio empieza a esperar a la piedra, porque todo está vivo, todo tiene una inteligencia, ¿sí? Y sabe que la piedra viene con un decreto. Ahora, ¿qué pasa cuando el tipo tira la piedra ¿sí? y no se rompe el vidrio? Te muestra el carácter de la persona. ¿Sí? Si el tipo realmente, cuando él hace algo, si son decretos. Cuando es un decreto, el vidrio sabe que viene y se prepara para romperse. Una cosa adicional respecto al tzadik y el que no necesita de toda esta purificación, y de hecho el proceso del purgatorio, al tzadik lo termina de pulir, y lo que explica acá es que brilla como, ¿sí? Queda como si fuera pulido, ¿no? Y nunca más tiene que volver al mundo. Y si vuelve para ayudar a los que quedaron atrás, ¿no? Pero una de las cosas que es interesante acerca de, y creo que como nunca lo dije en una clase de Zohar, por eso lo traigo a colación, porque hay una idea dentro de... ¿vieron la película What Dreams May Come? ¿Sí? La de que el señor se muere. ¿Cómo se llama en español? Sí. Más allá de los sueños. Más allá de los sueños. ¿Cómo? Claro, que va a buscar a la esposa porque la esposa está en un lugar que se llama, que es como el limbo. No, no está en el infierno. Está en un limbo eterno. Porque se suicidó. Y hay esta idea de que los suicidas nunca vuelven. Son como almas que se pierden. Y esto no es cierto. El Ari explica que las personas cuando se van tienen que pasar por el purgatorio. Pero sería injusto que los fuegos del purgatorio quemen a un tzadik. Si el tipo es ya para cuando quedó exfoliado de las últimas impurezas, no merece ningún sufrimiento. Entonces dice que apagan los fuegos, el paso de un tzadik por el purgatorio apaga los fuegos del infierno. Y que lo que los tzadikim hacen cuando se apagan esos fuegos es cosechar todas las almas que están en ese limbo y liberarlas para que puedan volver al proceso de la reencarnación. O sea, cada vez que muere un tzadik, un justo, o sea que no es cierto que de lo del suicidio y todo esto. Y siempre hay 36 tzadikim que sostienen al mundo, así que nunca pasan más no sé, 40, 50 años, lo que sea, que 50 años en la línea de tiempo que no existe de un alma es nada. De hecho, hay mucha gente que no está en esa situación, pero que no necesita, que cuando muere no reencarna inmediatamente. ¿Sí? Sobre todo las mujeres. Las mujeres reencarnan al final. Vieron, cuando estuve acá la última vez pedían que hubiera seminario de reencarnación. De hecho, de esta sección que estamos leyendo es de donde surge, de esta porción es de donde surge el conocimiento de lo que ocurre cuando muere la persona. Después todo lo demás de las ruedas del alma y las distintas salen de Mishpatim, de la porción de Mishpatim. Ok, por ahora dejamos esto. Igual en Shabbat vamos a tener oportunidad. Todos saben que este fin de semana vamos a tener Shabbat aquí en Vallarta. Tal vez es suficiente por ahora. Después en Shabbat vamos a terminar de explicar todo el resto de lo que sucede con el alma cuando deja el cuerpo. Pero hay una cosa que me pareció sumamente interesante y es sumamente profunda.
respecto ok, vamos a tratar de brevemente mencionarlo para que quede pendiente porque lo vamos a hablar con más detalle en Shabbat. Dice, tal como ya saben, el faraón recibía sustento, todo el sustento que recibía era de conciencias inmaduras de la divinidad, lo que se conoce en Kabbalah como mojín de Katnut, ¿sí? Cerebros de pequeñez. De hecho, en el hebreo moderno, cuando una persona hace una estupidez o lo que sea y se dice, déjalo, es un Rosh Katan, cabeza pequeña, ¿sí? Como diciendo como poca inteligencia, pero tiene que ver con este concepto de mojín de Katnut. Hay gente que puede ser muy inteligente y muy poderosa y sin embargo reciben su inteligencia de Katnut, del ocultamiento de la divinidad. Dice, y ese mojín de Katnut es representado por la palabra suf, final. Dice, y acá sale una frase así loquísima, y trae la aritra de colación a esto porque el mar que se va a romper con la apertura del Mar Rojo se llama el mar de los finales. Y el Ari dice acá de repente lo siguiente, dice, esto es el significado de la serpiente que pone su cola en su boca. En las religiones o en las culturas orientales, el símbolo, el 8, el número 8 es como un número, se busca siempre el número 8, pero la razón por la cual el 8 es tan particular es porque tiene la forma del infinito. Y lo que representa ese infinito es hacer que la serpiente se muerda su propia cola. En China, el símbolo del infinito es una serpiente que está mordiendo su propia cola. Es como haber engañado a la inclinación al mal a que termine trabajando a favor del bien. Que esto es algo que no es menor. Todo eso que nosotros tenemos que es egoísta y nos produce problemas, no tenemos que cambiarlo, no tenemos que deshacernos de eso. Porque ahí están nuestros talentos también. Lo que hay que hacer es que hay que lograr que eso en lo que uno es, en donde está nuestro ego, termine sirviendo al propósito del bien. Donde uno tiene ego, y es decir, es egoísta, en donde tiene la mayor cantidad de deseo. Y ahí es en donde están escondidos tus principales talentos. Entonces la idea es esto, es revertir, hacer que la serpiente se muerda la cola. Y continúa diciendo esto. Siendo este el caso, el faraón era en realidad los dos, cabeza y cola, tal como aparece en el verso que dice, es un versículo de Isaías, que dice, Dios cortará o eliminará de Israel tanto la cabeza como la cola en ese día. En ese día se refiere al día de la redención final, cuando se acabe el caos en el mundo. Y esto todo suena muy raro, pero lo que aún va a sonar más raro, y a lo mejor lo vamos a explicar con más profundidad en Shabbat, dice, esto alude a la serpiente primordial, la original, la serpiente del árbol del conocimiento, del bien y el mal, ¿sí? Dice, originalmente, la serpiente, él era la cola
y Adán era la cabeza. Pero después del pecado primordial, esto se dio vuelta y la serpiente quedó en la cabeza y Adán en la cola. Pero lo que es muy raro de esto es que it depicts, ¿cómo se dice? Pinta a la serpiente y a Adán siendo una misma persona, en una misma entidad, ¿sí? Donde la cabeza era Adán y la cola era la serpiente, pero el pecado primordial o el pecado original lo dio vuelta. Dice, y esta es la razón por la cual hoy la serpiente se arrastra por el piso y chupa la tierra y eleva su cola. ¿Sí? Vieron que la serpiente siempre la cabeza la lleva arrastrándose por el piso y con la lengua es como su radar para saber qué. Pero la cola, muchas serpientes levantan la cola por encima de la altura de su cabeza, sobre todo la cascabel, la cobra, un montón de... es decir, que la cola está más alta que la cabeza. Y esto tiene que ver con que, esto es algo que lo explicamos casi en el curso, en el curso original, en el inicial, perdón. Debe tener algo que ver con el origen. En el curso inicial explicamos esto del espectro y los extremos del espectro. Que no hay bueno y malo. Hay maduro o inmaduro. Como no hay calor y frío. Es todo es totalmente a interpretación. Los canadienses que estaban hoy a la mañana estaban en mangas cortas y había gente de aquí de Vallarta que estaban todos abrigados, parecía como si fuera que hacía frío. ¿Sí? Vi gente con abrigos hoy a la mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para la gente que se puso, porque hacía frío. Entonces, 16 grados es frío o calor. No, eso es totalmente subjetivo, porque el frío y el calor no existen. Lo que existe es la temperatura. Y menos 40 y más 50 son grados, distintos grados de una sola cosa que existe, que es la temperatura. El bien y el mal, Adam Kadmon y la serpiente, son solo extremos de una sola cosa. ¿Saben qué es? Nosotros. No hay ser humano vivo en este mundo que no tenga la potencialidad del hombre primordial, de estar como fue creado encima de los mundos. Dios creó al mundo, dice la Torá, y puso al hombre encima. No dice en el mundo, dice encima, es decir, para que gobierne sobre todo. Y tampoco eso quiere decir de que esa persona que tiene esas capacidades no tenga latente en él, y no debe olvidarse nunca, el máximo del egoísmo. ¿Sí? En el máximo del altruismo son los extremos. La mayoría de la gente vive acá en la mediocridad. Tiene mucho más chance el que es casi todo de la serpiente de llegar a ser casi todo de la luz, de Adam Kadmon, del hombre primordial. Mientras la gente vive en esa comodidad de la mediocridad,
hay gente que saca la cabeza, ¿sí? Y cuando uno saca la cabeza puede, o esto es algo que la tortuga lo sabe mejor que nadie, ¿sí? Puede avanzar más que cualquier otro, pero también te la pueden cortar, ¿sí? Pero el estar dispuesto a tomar el riesgo, yo les digo que no da ahora para ponerse a conversar de esto, pero hay, y qué casualidad, ¿no? Son todas personas muy jóvenes de esta nueva generación de humanos que no sé cómo decirlo, sprouted, que brotaron en el mundo, porque les digo que uno ve lo que yo vi esta semana pasada de lo que se está haciendo, que lo vamos a ver dentro de muy poco en el mundo, son nuevos brotes de humanidad, son brotes de un nuevo intelecto, de nuevos intelectos divinos. Airbnb, ¿sí? No compite con los hoteles. Airbnb compite con la policía, no con los hoteles. El tipo que está todavía en esa conciencia antigua del hotel y lo va a seguir haciendo, va a seguir yendo al hotel y va a seguir consumiendo cuando está en ese hotel desmedidamente ¿sí? Le van a cambiar las sábanas todos los días y va a tener la peor huella de carbono que tiene. No sé si saben que en el momento en donde más afecta al medio ambiente un ser humano es cuando está en un hotel. Tirando toda la comida que sobra de cada comida. O sea, cuando una persona va de turismo a un hotel es cuando más dañino es para el medio ambiente. ¿Sí? Tiene la mayor huella de carbono. Hoy ya hay algunos hoteles que en realidad lo hacen, aprovechan la conciencia ecológica para ahorrarse dinero en lavar las toallas y todo eso, y te dicen, si usted quiere ser consciente ecológicamente, pida que no le lavemos las toallas. ¿Sí? Pero es profit driven, ¿sí? Está impulsado por las ganancias, no por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Pero lo que hace mejor que nadie Airbnb es acabo de venir de Estados Unidos y se me olvidó ¿cómo se dice? El enforcement. No, enforcement, cuando police enforcement. Claro, es la condena social que produce un mal comentario en Airbnb, ¿sí? Es implacable. Es implacable. Uno, tanto como cuando el respeto que te infunde en el cómo uno cuida, es la casa de alguien, no es de una corporación. ¿Sí? Y hace que de repente la gente que tiene una casa de veraneo en Puerto Vallarta, que la usa un mes al año, ¿sí? Y gasta 100, 200, 500 mil, 2 millones de dólares por una casa. La persona que por la razón que sea la pone en Airbnb permite que muchas otras personas tengan la misma experiencia que tiene aquel, o sea, por 150 dólares por día, que tengas la misma experiencia que tiene aquel que tiene $1 millón para inmovilizar en un inmueble. Vamos a un mundo donde los recursos, donde se van a fundir todas las empresas que fabrican autos, todas. Los autos del futuro van a ser Google, Apple, Tesla, autos autotripulados, ¿cómo se dice? Robóticos, que manejan solo. Los vi en Palo Alto, hay 200 y tantos autos que andan sin nadie sentado en el auto, andan por las calles, están aprendiendo a manejar. ¿Sí? A veces andan con personas, pero la mayoría están vacíos y andan por la calle. Llevan manejado algo así como 2 millones de kilómetros
Y todas las noches, cuando todos se vuelven a juntar en el estacionamiento de Google, durante toda la noche sueñan manejar. Y sueñan manejar 3 millones de kilómetros por noche para asegurarse de no lastimar a un humano. ¿Sí? Y los autos van a ser no vamos a tener más autos. Vamos a ser transportados por autos, pero no por autos que sean tuyos. No te va a convenir tener un auto. ¿Sí? Los autos van a estar, los recursos van a empezar a ser optimizados. Estamos entendiendo que los objetos son envases de luz. Y si no se les permite cumplir su objetivo, sufren. Un auto parado en el garage. Si gastamos, en la mayoría del western, del mundo occidental, la segunda compra más cara que hace un ser humano después de su casa es su auto. Y si tiene que pasar más de 1 hora por día en el auto, se queja. ¿Sí? Odia estar más de 1 hora por día en el auto. Es lo que más caro te salió. Deberías querer estar todo el tiempo ahí adentro, pero odiamos estar ahí adentro. ¿Sí? Bueno, lo que más odia un auto es estar adentro de un garaje. Hay una inteligencia detrás de toda esa materia, de toda esa luz condensada en ese objeto que vive solo 1 hora por día. Cumple el trabajo de llevarte y todo esto, pero el resto del tiempo está muerta ahí en ese auto. Viene un mundo en donde va a ser muy difícil que aquellos que no saben compartir lo puedan soportar. Sí, sí. Va a haber masivas autoextinciones de humanos por no poder aceptar el no ser dueños de las cosas. Van a tener todo servido y la posibilidad de tener acceso a todo, pero eso la mayoría de la gente egoísta no quiere acceso exclusivo. Lo que quiere es tenerlo y que otro no lo tenga. Si otro lo puede tener, ya no me interesa. ¿Eso saben cómo se llama? Sinat Hinam. Literalmente en el Talmud, hace 2000 años atrás, está descrito como la peor enfermedad que puede infectar a un ser humano. Es no que el que no esté conforme con lo que tiene, sino que le moleste que otro tenga lo mismo. Y hay mucha gente que 200, hoy veía cuando venía del aeropuerto, 208.000 personas viven en Puerto Vallarta. ¿Sí? Y hay solo 100 que estudian Kabbalah. Y que escuchan esto ahora. Y la razón es porque aquí en Puerto Vallarta hay otros 207.900 personas que está bien que vayan todos los días a trabajar y que está bien que hagan lo que hace todo el mundo. Pero hay 100 que deberían de estar pensando en sacar la cabeza. ¿Sí? En ver qué más pueden hacer por esta comunidad, si no quieren pensar en qué pueden hacer por el mundo, pero algo más debe haber que se puede hacer por esta comunidad. Y que lo único que te detiene es miedo, y ese miedo viene del no reconocer el poder que cada uno de nosotros tiene. El no reconocer que el haber escuchado esto hoy implica que mañana hay poderes adicionales que tienen que ayer no tenían. Si lo escucharon, y lo digo ahora porque tiene que ver con esto, esta idea de que estas son las almas que descienden en Egipto, es porque todo el tiempo desciende nuevas partes de almas. Y yo les aseguro que por haber escuchado esto hoy, hay partes de almas que van a descender cuando ustedes vayan a dormir, que te van a permitir poder hacer algo que la última vez que probaste no pudiste. Que no hayas podido ayer no quiere decir que no se puede hacer. Quiere decir que ayer no tenías el deseo y las herramientas para poder hacerlo. Pero mañana
Mañana será otro día. Gente, hasta la semana que viene, a la gente de Zohar, a ustedes los veo cuando el miércoles o el jueves. El miércoles, ¿no? Preguntas si... Sí. Muchísimas gracias. Buenas noches.